Hay secretos en la Biblia que pocos se atreven a cuestionar, pero entre todos los misterios ocultos hay uno que desafía todo lo que creemos sobre la creación de la humanidad. Según la tradición cristiana, Adán fue el primer hombre moldeado directamente por las manos de Dios, y de su costilla nació Eva, la primera mujer. Pero, ¿qué pasa si esta historia está incompleta? ¿Qué pasaría si antes de Eva hubiera existido otra mujer cuyo nombre fue borrado deliberadamente de los textos sagrados? Su nombre era Lilith, una figura envuelta en misterio, rebelión y oscuridad. Una mujer que se negó a someterse a Adán y por lo tanto fue condenada a vagar como un espíritu oscuro, temido durante generaciones. ¿Quién era Lilith? ¿Por qué la tradición religiosa la convirtió en un ser demoníaco? Y lo más importante, ¿por qué se ocultó su historia de los relatos oficiales? La primera mención de Lilith proviene de antiguos textos hebreos, donde aparece como un ser misterioso vinculado al caos y la noche. Pero su presencia va mucho más allá de la tradición judía. Las inscripciones sumerias y babilónicas ya hablaban de una entidad llamada Lilitu, un espíritu femenino asociado con el viento y la oscuridad. Sin embargo, la referencia más controvertida aparece en el alfabeto de Ben Sira, un texto del siglo VIII o X de Cristo, que describe a Lilith como la verdadera primera esposa de Adán. Según esta narración, Dios creó a Adán y Lilith del mismo polvo de la tierra, iguales en esencia y naturaleza. Pero pronto surgió un conflicto. Lilith se negó a someterse a Adán, rechazando su autoridad sobre ella. Su argumento era simple, pero revolucionario para la época. Ambos fueron creados de la misma manera y, por lo tanto, eran iguales. Esta insubordinación fue considerada un acto de rebelión imperdonable y las consecuencias fueron devastadoras. La negativa de Lilith a obedecer a Adán fue el detonante de uno de los primeros y más controvertidos conflictos de la historia de la creación. Según relatos antiguos, Adán exigió que Lilith se acostara debajo de él, simbolizando su sumisión, pero ella se negó. «Fuimos creados de la misma tierra, somos iguales», habría argumentado. Este acto de desobediencia no solo desafió el orden patriarcal de la época, sino que también arrojó nueva luz sobre el papel de la mujer en la tradición bíblica. Lilith no aceptó ser inferior a Adán y en un acto sin precedentes pronunció el nombre sagrado de Dios, un secreto prohibido a los humanos, y huyó del Edén. Ella eligió el exilio en lugar de la sumisión, convirtiéndose en la primera mujer en desafiar el sistema divino establecido, pero su fuga no pasó desapercibida. Adán, furioso, clamó al Creador, lamentando que su compañera lo había abandonado. Entonces Dios envió 3 ángeles, Senoi, Sansenoi y Semángelof, para traer a Lilith de regreso al paraíso. Los ángeles la encontraron en las orillas del Mar Rojo, un lugar envuelto en oscuridad y misterio, donde, según la tradición, vivían entidades malignas y espíritus rebeldes. Cuando los ángeles encontraron a Lilith, le dieron un ultimátum: regresar al Edén y someterse a Adán, o sufrir un terrible castigo. Pero Lilith, con su esencia indomable, se negó a regresar. Como castigo, los ángeles le impusieron una cruel sentencia: cada día morirán 100 de tus hijos. Así, Lilith fue condenada a vagar por la tierra como un espíritu vengativo, convirtiéndose, en la tradición hebrea, en un demonio nocturno temido durante siglos. Pero algo curioso sucede en este punto de la historia. La narración de Lilith desaparece misteriosamente de las escrituras oficiales. Se suprimieron los relatos de su existencia, su figura fue distorsionada y su nombre fue prácticamente borrado de la tradición bíblica convencional. La mujer que se atrevió a desafiar a Adán se transformó en una criatura demoníaca, asociada con el miedo, el pecado y la perdición. ¿Pero por qué?
representaba Lilith una amenaza para el orden patriarcal establecido. Su historia fue censurada simplemente porque eligió su libertad. La historia de Lilith no solo desapareció de los textos bíblicos canónicos, sino que también fue reinterpretada a lo largo de los siglos. En la tradición judía posterior, fue retratada como un espíritu maligno que se alimentaba de las vidas de los recién nacidos y seducía a los hombres por la noche. Esta transformación de Lilith, de mujer libre a demonio, refleja un patrón común encontrado en muchas culturas antiguas. Las figuras femeninas que desafiaban la autoridad masculina eran demonizadas. El miedo a la mujer independiente se perpetuó en varias narraciones, donde Lilith pasó a simbolizar la perdición, el caos y la tentación. Durante la Edad Media, la creencia popular sostenía que Lilith visitaba a los hombres mientras dormían, provocándoles sueños eróticos y drenándoles energía vital. Este mito sirvió para justificar la represión de la sexualidad femenina, reforzando la idea de que las mujeres que no se sometían a los hombres eran peligrosas y a menudo brujas o seres demoníacos. Pero hay algo aún más intrigante. Textos místicos como la Cábala y el Zohar sugieren que Lilith no solo sobrevivió a su exilio, sino que se convirtió en la compañera de Samael, el ángel caído que muchos identifican como una manifestación de Satanás. ¿Pudo Lilith haberse aliado con el propio enemigo de Dios? ¿O su historia ha sido manipulada para convertirla en un símbolo del mal absoluto? Para entender por qué Lilith fue borrada de la tradición oficial, necesitamos recurrir a textos apócrifos y esotéricos que conservan fragmentos de su historia. El Zohar, uno de los textos fundamentales de la mística judía, describe a Lilith como una entidad de poder, vinculada al deseo y a la independencia, pero que no necesariamente representa el mal. En el alfabeto de Ben Sira vemos una narrativa mucho más humanizada de Lilith, donde su decisión de abandonar a Adán no fue un acto de maldad, sino de libertad. Otros textos antiguos, como los rollos del Mar Muerto, también hacen referencias enigmáticas a espíritus femeninos nocturnos, a menudo interpretados como Lilith. Pero ¿por qué esta historia no fue incluida en la Biblia? La respuesta puede estar en la consolidación del patriarcado dentro de la tradición religiosa. Cuando se organizaron y estandarizaron los textos bíblicos, se descartó cualquier idea que desafiara la estructura social dominante. Si Lilith hubiera sido reconocida como la primera mujer, habría sacudido el concepto de sumisión femenina y el rol tradicional de la mujer en la sociedad. Su exclusión fue posiblemente un intento de borrar una figura que representaba la autonomía femenina y el rechazo a la obediencia ciega. Pero, ¿qué hubiera pasado si tu historia se hubiera conservado? ¿Cómo habría cambiado esto la manera en que vemos el papel de la mujer en la religión y en la sociedad? La historia de Lilith no es solo un cuento antiguo, sino un reflejo del choque entre la autonomía femenina y el poder patriarcal que dominaba las religiones monoteístas. Si miramos la tradición judeo-cristiana, la narrativa oficial establecida en la Biblia siempre ha situado a la mujer en un papel secundario, resaltando la sumisión de Eva a Adán como el ideal divino. Pero Lilith ha estado desafiando esta estructura desde la creación. Ella no aceptó ser inferior, no se sometió a las órdenes de Adán, y ante la posibilidad de ser castigada, eligió la libertad antes que la servidumbre. Este acto fue un golpe contra la orden religiosa que se estaba consolidando, porque el mensaje que transmitía Lilith era demasiado peligroso para ser propagado. Las mujeres pueden elegir, las mujeres pueden ser libres. Si esta idea se hubiera conservado en los textos sagrados, ¿cómo habría influido en el modo en que se ha tratado a las mujeres a lo largo de la historia?
En lugar de una cultura de obediencia y silencio, las mujeres podrían haber sido reconocidas como igualmente poderosas e independientes desde los primeros días de la religión. Lilith fue borrada porque su historia representaba un riesgo para quienes querían consolidar una estructura de poder basada en el dominio masculino. Curiosamente, a medida que el cristianismo se extendió y absorbió las tradiciones paganas, Lilith comenzó a asociarse con figuras demoníacas y brujería. Durante la Edad Media, las mujeres que cuestionaban las normas sociales o practicaban conocimientos ancestrales eran acusadas de brujería y perseguidas por la Inquisición. Lilith, que anteriormente había sido retratada como un espíritu nocturno y una seductora demoníaca, se convirtió en uno de los íconos de esta supuesta amenaza femenina. Pero antes de ser demonizada, es posible que Lilith fuera adorada en culturas más antiguas como una deidad de la fertilidad, la luna y la noche. En algunas tradiciones babilónicas hay indicios de que Lilith puede haber sido originalmente una diosa, que luego se transformó en un ser demoníaco a medida que las nuevas religiones monoteístas tomaron el control de la narrativa. Pero si Lilith era tan peligrosa, ¿por qué su mito ha persistido durante milenios? La respuesta puede estar en el poder de la historia que intentaron borrar. Cuanto más se reprime el conocimiento, más se convierte en objeto de curiosidad y resistencia. Lilith sobrevivió porque su esencia resuena con quienes buscan respuestas más allá de la versión oficial. Pero, ¿qué significa realmente que, hasta el día de hoy, su historia siga siendo tabú? A lo largo de la historia, muchas figuras femeninas han sido retratadas como fuerzas duales, capaces tanto de creación como de destrucción. Lilith no es una excepción. En el esoterismo y la mitología, representa el arquetipo de lo femenino oscuro, un aspecto de la energía femenina que ha sido marginado y distorsionado por las religiones patriarcales. Mientras que Eva simboliza a la mujer obediente, madre y cuidadora, Lilith representa a la mujer salvaje, instintiva, que no se somete a las normas impuestas. Este arquetipo está presente en varias culturas y se manifiesta en diferentes deidades y entidades femeninas que han sido demonizadas a lo largo de los siglos. En cierto modo, Lilith representa la cara prohibida de la feminidad, la que desafía, que no teme a la oscuridad y que busca su propia verdad. Pero este lado de lo femenino fue reprimido para garantizar que solo una versión de la mujer fuera aceptada dentro de las doctrinas religiosas. ¿Por qué fue necesario prohibir la energía de Lilith? ¿Qué pasaría si las mujeres recuperaran esta parte oculta de la espiritualidad? Algunas corrientes modernas del ocultismo y el neopaganismo intentan rescatar a Lilith como símbolo de empoderamiento, pero su historia sigue siendo un enigma rodeado de controversia. En los últimos años, el mito de Lilith ha sido revivido y reinterpretado, especialmente en círculos esotéricos y feministas. Dejó de ser vista simplemente como un demonio y pasó a ser entendida como un símbolo de la resistencia femenina y del derecho a la libertad. En algunas tradiciones neopaganas se invoca a Lilith como una diosa que representa la sexualidad libre, la independencia y la sabiduría oculta. Pero este rescate no se produce sin resistencia. Incluso hoy en día, en muchos círculos religiosos, Lilith sigue siendo vista como una amenaza, un espíritu maligno que representa la rebelión contra Dios. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Por qué un mito tan antiguo todavía causa tanto malestar? Podría ser que, en algún nivel, la figura de Lilith continúe desafiando las estructuras de poder que desean mantener la sumisión como la norma. O su historia contiene verdades que han sido distorsionadas a lo largo de los siglos para evitar que sean descubiertas. ¿Qué pasaría si finalmente se reconociera a la verdadera Lilith? Para entender cómo Lilith desapareció de los registros religiosos oficiales,
Es necesario observar el proceso de construcción de la Biblia a lo largo de los siglos. Los primeros textos religiosos fueron escritos y reescritos por escribas, quienes a menudo eliminaban o alteraban partes de la historia que no encajaban con la visión dominante de la época. Debido a que Lilith representaba un desafío a la estructura patriarcal, su presencia fue gradualmente suprimida de los principales textos religiosos. Sus rastros solo se pueden encontrar en fuentes apócrifas, en la tradición oral judía y en escritos místicos como la Cábala. Pero incluso dentro de la propia Biblia hay indicios de su existencia. En el libro de Isaías 34:14, por ejemplo, hay un pasaje enigmático que menciona a una criatura llamada Lilith, que habita en lugares desolados. Esta referencia, sin embargo, ha sido traducida de diferentes maneras a lo largo de los siglos, a menudo siendo reemplazada por palabras como búho o demonio nocturno. ¿Pudo haber sido este un intento deliberado de ocultar la identidad de Lilith dentro de las Escrituras? ¿O su historia era conocida solo por grupos específicos que deseaban mantenerla en secreto? Si en el judaísmo Lilith aún sobrevive en algunas tradiciones místicas, en el cristianismo su presencia ha sido casi completamente borrada. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha ido moldeando su doctrina para reforzar la figura de Eva como la única y verdadera primera mujer, creada por Adán para ser su ayudante. Este concepto fue fundamental para consolidar la idea de la sumisión femenina dentro de la sociedad cristiana. Si la historia de Lilith hubiera sido ampliamente conocida, el papel de las mujeres dentro de la Iglesia y la sociedad podría haber sido muy diferente. Algunas ramas del cristianismo primitivo, como los gnósticos, tenían una visión más amplia de lo divino femenino, y tal vez conocieron a Lilith en otra forma. Sin embargo, a medida que el cristianismo ortodoxo ganó fuerza, muchas de estas tradiciones fueron etiquetadas como herejías y sus textos fueron destruidos. Esto nos lleva a una pregunta intrigante. Si se hubiera preservado la verdadera historia de Lilith, ¿habrían tenido las mujeres un papel más igualitario dentro de las religiones monoteístas? ¿O fue necesaria la supresión de su historia para mantener un sistema basado en la obediencia y la jerarquía masculina? Si Lilith fue excluida de la tradición bíblica oficial, ¿podría haber pistas de su existencia en textos religiosos olvidados? Los evangelios apócrifos, los rollos del Mar Muerto y otros escritos antiguos revelan aspectos ocultos de la espiritualidad que han sido suprimidos por la Iglesia. Entre estos textos, algunas corrientes gnósticas hablan de poderosas figuras femeninas que fueron deliberadamente borradas de la historia. En algunas de estas tradiciones, lo divino femenino no era un elemento secundario, sino una fuerza primordial, presente desde la creación. ¿Podría Lilith estar conectada con estas antiguas creencias sobre la diosa madre, una figura que rivalizaba con la autoridad masculina? En el Evangelio de María Magdalena, por ejemplo, vemos un relato de cómo los discípulos rechazan la idea de que una mujer tenga un conocimiento espiritual superior. Este mismo patrón se repite en la supresión de la historia de Lilith. El miedo de que una mujer independiente y conocedora de la verdad pueda amenazar la estructura de poder masculina. Pero, ¿podrían estos antiguos textos contener más secretos sobre Lilith que aún no han sido completamente descubiertos? ¿Qué pasa si hay evidencia oculta que cambia por completo nuestra visión de ella? A pesar de los intentos de borrarla de la historia, Lilith sobrevivió de maneras inesperadas. En algunas tradiciones ocultas y esotéricas, su nombre continuó siendo venerado en rituales secretos. Durante la Edad Media, grupos considerados heréticos, como los cátaros y algunas sectas místicas judías,
conservaron fragmentos de su historia. En algunas de estas tradiciones, Lilith no era vista como un demonio, sino como una guardiana del conocimiento prohibido. Esto se hace eco de las antiguas creencias paganas, donde las deidades femeninas estaban asociadas tanto con la creación como con la destrucción, el día y la noche, el bien y el mal. Pero la Iglesia medieval vio estas ideas como un peligro y persiguió cualquier forma de culto que se desviara de la doctrina oficial. Los informes indican que las brujas y los ocultistas invocaban a Lilith no como una entidad maligna, sino como un espíritu de protección, una fuerza antigua vinculada a la libertad y el despertar espiritual. ¿Podría Lilith ser la clave para acceder a un conocimiento antiguo que ha estado oculto deliberadamente? Y si su historia se redescubriera en su totalidad, ¿qué significaría eso para la manera en que vemos el papel de la mujer en la religión y la espiritualidad? Aunque ha sido borrada de las escrituras oficiales y demonizada a lo largo de los siglos, Lilith ha encontrado una nueva forma de supervivencia en la cultura popular moderna. Desde el siglo XX, su nombre ha revivido como símbolo de la independencia femenina, apareciendo en libros, películas y series de televisión. En algunas obras de ficción, Lilith es retratada como una figura mística y poderosa, mientras que en otras es vista como un ser demoníaco seductor, lo que refleja la dualidad de su imagen a lo largo de la historia. En los movimientos feministas y espiritualistas contemporáneos ha sido reinterpretada como un arquetipo de liberación, la representación de la mujer que se niega a ser controlada y que reclama su autonomía. Pero esta redefinición de Lilith como símbolo de resistencia ha generado debate. Para algunos sigue siendo una figura peligrosa, asociada al mal, mientras que para otros representa la ruptura de las cadenas de la opresión. Esto nos lleva a una pregunta intrigante. ¿La demonización de Lilith fue realmente un reflejo de su naturaleza malvada o simplemente una estrategia para controlar a aquellos que se negaban a obedecer? A pesar de siglos de silencio, prohibiciones e intentos de borrado, Lilith todavía despierta curiosidad y controversia. Su nombre resurge en debates académicos, discusiones religiosas y en nuevas interpretaciones esotéricas, demostrando que su legado no se ha perdido por completo. ¿Pero qué significa esto? ¿Estamos simplemente reviviendo una vieja leyenda o hay algo más profundo detrás de este renovado interés? La historia de Lilith nos lleva a cuestionar las estructuras que dieron forma a las religiones y el papel que deben ocupar las mujeres dentro de ellas. Ella desafía la narrativa tradicional de sumisión y destaca el miedo que siempre ha existido sobre la independencia femenina. Pero hay algo aún más enigmático. Si Lilith fue realmente la primera esposa de Adán, significa que la historia de la creación tal como la conocemos está incompleta. ¿Qué más podría haberse cambiado, borrado o distorsionado con el tiempo? Tal vez Lilith no sea solo un mito, sino más bien un recordatorio de que la verdad no siempre está donde nos han enseñado a buscar. Cuando miramos la historia de Lilith desde una nueva perspectiva, surge una hipótesis aún más intrigante. ¿Qué pasaría si Lilith no solo fuera la primera esposa de Adán, sino también una guardiana del conocimiento prohibido? En varias tradiciones místicas existen referencias a entidades femeninas asociadas con la sabiduría oculta, el dominio de los misterios de la creación y el poder ancestral. En algunas versiones cabalísticas, Lilith es vista como un ser que guarda secretos sobre la verdadera naturaleza del universo, conocimiento que ha sido ocultado deliberadamente a la humanidad. Esta idea se conecta con un tema recurrente en la historia de la espiritualidad:
el intento de silenciar a quienes desafían al sistema y poseen información que puede cambiar la percepción de la realidad. Pero ¿cuál sería ese secreto? ¿Había descubierto Lilith algo sobre la naturaleza de la divinidad que la convertía en una amenaza para el propio Creador? Algunos textos sugieren que su relación con los ángeles caídos y su negativa a aceptar las reglas que se le imponen pueden estar relacionadas con la pérdida de conocimiento sobre el origen del alma humana. Si esto es cierto, la historia de Lilith no solo desafía la narrativa tradicional de la creación, sino que también sugiere que hay mucho más en el pasado de la humanidad de lo que nos han dicho. Hoy en día, la historia de Lilith continúa dividiendo opiniones. Para algunos, ella es solo un mito antiguo, una leyenda distorsionada a lo largo de los siglos. Para otros, es un símbolo de resistencia, un eco de una verdad oculta que ha sido suprimida por las religiones dominantes. Pero independientemente de la interpretación que se elija, una cosa es segura: Lilith sobrevivió. A pesar de los intentos de borrarla de la historia, su nombre sigue resonando a través del tiempo, inspirando preguntas y desafiando las narrativas establecidas. ¿Lilith era realmente una amenaza para el equilibrio divino o simplemente una mujer que se atrevió a reclamar su libertad? Tu historia puede ser un recordatorio de que siempre hay algo más allá de la versión oficial de los hechos, algo que ha quedado en las sombras, esperando ser redescubierto. Quizás nunca lo sepamos con seguridad si Lilith realmente existió o no, pero su leyenda sigue viva, y el simple hecho de que hoy estemos discutiendo su historia demuestra que nunca ha sido olvidada. ¿Qué pasa si Lilith todavía nos observa desde las sombras, esperando el momento adecuado para revelar su verdadera historia al mundo? Ahora que sabemos lo que ha estado oculto durante siglos, surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasaría si la historia de Lilith se hubiera conservado en la Biblia? ¿Cómo habría cambiado esto nuestra visión sobre la creación, el papel de la mujer y la religión misma? Tal vez, en un mundo donde Lilith nunca hubiera sido demonizada, las mujeres no se habrían visto obligadas a aceptar la sumisión como un principio divino. Quizás las estructuras sociales eran diferentes y la idea de igualdad estaba arraigada en creencias espirituales desde los albores de la civilización. Pero lo cierto es que la historia de Lilith fue suprimida para que la narrativa de Eva, la mujer creada de la costilla de Adán, se convirtiera en el modelo aceptado de feminidad. ¿Qué más podría haber sido borrado, distorsionado o moldeado a lo largo de los siglos para servir a intereses específicos? La exclusión de Lilith no fue un simple detalle perdido en el tiempo, sino más bien una decisión consciente, parte de una manipulación más amplia de la historia sagrada. Lo que nos lleva a la pregunta final: ¿cuántos otros secretos podrían estar enterrados bajo el peso de las escrituras y la tradición? Puede que Lilith haya sido desterrada de los textos sagrados, maldecida como demonio y olvidada por la historia oficial, pero nunca desapareció por completo. Ha resistido, escondida en los rincones oscuros de la mitología, la tradición oral y los textos apócrifos, esperando el momento de ser redescubierta. Hoy, su nombre es más fuerte que nunca, y su historia desafía todo lo que creemos sobre los orígenes de la humanidad. Pero la gran pregunta que aún queda es: ¿Lilith fue una villana o una víctima? ¿Era ella realmente un espíritu rebelde condenado por sus acciones, o fue simplemente la primera mujer en negarse a obedecer? Su historia nos enseña que la verdad no siempre está donde nos dicen que busquemos. ¿Qué pasa si Lilith todavía camina entre nosotros, esperando reclamar lo que le fue arrebatado?